Hola y bienvenidos a Incertidumbres. Yo soy Gesnubis y hoy te voy a hablar de... Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explicar un problema en donde se suma y se restan vectores ubicados en el plano, en este caso las componentes del vector, de los vectores con los que vamos a trabajar son vectores posición y van a estar ubicados en el plano cartesiano, en el eje de coordenadas. Eso quiere decir que sus componentes, en este caso como el ejemplo del R sub 0, el vector R sub 0, sus componentes estarán ubicadas en la dimensión X y en la dimensión Y, acompañadas con los vectores unitarios Y y J respectivamente. La unidad de medida de cada vector será en el centímetro. En la guía, en la página 11, tienen este ejemplo, del cual vamos a tomar el punto 3. El siguiente, de los siguientes vectores de posición, R sub 0, R sub 1 y R sub 2, calcular el módulo, dirección y sentido del vector resta de R1 y R sub 0. También vamos a dibujar las resultantes. Como lo primero que tenemos que hacer es obtener el vector resta, nosotros hacemos la siguiente operación. El nuevo vector de la operación resta lo podemos llamar como querramos. En este caso yo le puse R sub A y R sub A es igual a el vector mayor menos el vector menor. R sub 1 es el vector mayor menos el vector menor. De esta manera queda definida el vector resta. Para este caso lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que tenemos en el vector 1 y el vector 0. Como ven, ya aquí se sustituyó en R sub 1, estamos colocando los valores que tenemos tanto para el eje X como para el eje Y. Lo colocamos y sus respectivas unidades, menos el signo de la resta, los valores que tenemos en R sub 0. Como es una resta, los valores que están ubicados en el eje, en el vector R sub 0, van a ser afectados por este signo resta. ¿Qué hacemos? Multiplicamos menos por más, su resultado es menos, y multiplicamos menos por más, que su resultado va a ser menos. Este signo más que está entre el vector R sub 1 y R sub 0, lo que nos está indicando es que esta operación es una suma algebraica. Siempre debemos colocar un signo más entre los términos, en este caso entre los vectores, para separarlos, para separar ambos términos o ambos vectores. El signo más no va a alterar la operación que estamos realizando, porque cada término está encerrado entre paréntesis con las coordenadas con sus signos respectivos. El vector que cambiamos el signo por el signo resta, por la multiplicación del signo resta, lo colocamos entre paréntesis con el signo que indica la operación que se hizo cuando multiplicamos los signos. Posteriormente a esto, vamos a agrupar las componentes unitarias de cada vector. En este caso, agrupamos 10i, lo vamos a restar con 5i, como lo tienen acá. Luego, colocamos la unidad más, abrimos paréntesis, y le toca a j, menos 7j, menos 3j, y colocamos la unidad. En este caso tenemos todos los valores agrupados de x y todos los valores agrupados de y. ¿Qué pasa? Que si el vector suma o resta fueran más vectores, hiciéramos la misma operación. Agruparíamos todos los que estarían en la dimensión X con sus signos y agruparíamos separados de esta agrupación todos los que estarían en la dimensión J. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer la operación que está dentro de los paréntesis en cada eje de coordenadas. Nos quedaría el resultado total del vector resta, sería 10 menos 5, sería 5 para el eje X, más menos 7, menos 3 sería menos 10, menos por más sería menos 10 para el eje Y. Este vector, que es el vector resta, me está indicando que el vector estaría ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Por qué en el cuarto cuadrante? Porque en las X los tenemos en el eje positivo y en las Y lo tendríamos en el eje negativo. ¿Qué es
¿Cuál sería el deber ser? Graficar inmediatamente que obtenemos el vector resta, vamos a graficarlo para poder ver cómo sería su módulo. En esta parte vemos ya la gráfica de dicho vector. Como ven, en el eje X lo tenemos en 5, ubicamos una paralela al eje Y punteada y lo tenemos en la coordenada Y, la tenemos -10, punteamos horizontalmente y donde ellas se intersecten, colocamos ese puntico que sería el fin de nuestro vector resultante. El vector resultante siempre sale del origen porque es un vector posición y siempre va a salir del origen, se dibuja, y la flecha vector estaría apuntando hacia ese punto donde se intersectan ambos ejes de coordenadas. En este caso sería así. La resultante tiene componente en el eje X positivo y componente en el eje Y negativo. Este sería el primer cuadrante, que está picado, pero imagínense que el eje de coordenadas estuviera completo. Aquí estaría el segundo cuadrante, siempre se ve en sentido contrario de la aguja del reloj. Este sería el tercer cuadrante y estaría ubicado en el cuarto cuadrante. ¿Qué nos piden? Vamos a calcular el módulo del vector. El módulo del vector nos va a indicar el tamaño o la longitud que tiene el vector de aquí hasta acá. ¿Por qué está en módulo? Porque nos interesa su valor absoluto, no nos interesa el signo que tenga el vector, sino su valor absoluto. Para poder hallar esto utilizamos las siguientes fórmulas. Fórmula de Pitágoras, porque si nos damos cuenta, el dibujo del vector con sus proyecciones nos da la forma de un triángulo rectángulo. Si lo miran de este lado, tenemos un triángulo rectángulo, y si lo miran de este otro lado, también tendríamos la proyección del ángulo rectángulo, del triángulo rectángulo. En tal sentido, aplicando Pitágoras, podemos obtener el valor de RA, que si lo asociamos con la ecuación de Pitágoras, RA representaría la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. Si vemos la fórmula de Pitágoras, nos dice que la componente X la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a sumar con la componente Y elevada al cuadrado. Ahora vamos a proceder a sustituir los valores que tenemos tanto en la componente X como en la componente Y. Si se dan cuenta, dentro del paréntesis en la componente X colocamos el valor numérico, el unitario, el vector unitario, y colocamos la unidad de medida. Todo esto lo vamos a llevar a elevarlo al cuadrado. Del lado de la componente Y hacemos la misma operación. Con su signo colocamos el valor de la medida, el unitario y la unidad de medida. Eso lo elevamos al cuadrado. Cuando operamos esto, el elevado va a encerrar tanto el valor numérico, lo elevamos al cuadrado, nos daría 25. El cuadrado afecta también el unitario y también afectaría el centímetro, o sea, en este caso la unidad de medida para ambos componentes. Como los unitarios elevados al cuadrado, en este caso y al cuadrado y j al cuadrado, valen 1, es decir, I por I es igual a 1 y J por J es igual a 1, multiplicamos 25 por 1 y me quedaría 25, 100 por 1 y me quedaría 100, como lo ven acá. ¿Qué hacemos en esta operación? Ya al eliminar el unitario, podemos agrupar estos dos números. Mientras el unitario esté presente, no se pueden agrupar debido a que ellos están representando que ese no es un número escalar, es un número vectorial, es una componente vectorial y que está en la dimensión X o en la dimensión J. Esto lo que nos indica es que no podemos agrupar I con J o J con K, etcétera. Deben quedar agrupadas de su mismo valor, es decir, I con I, J con J, pero entre unitarios distintos no se pueden agrupar. Una vez que ya se quita ese unitario, podemos agrupar los números, no hay nada que impida esta agrupación. Lo que quiero decir es que aquí podemos sumar 100 más 25 y nos quedaría que ese módulo es raíz cuadrada de 125 centímetros al cuadrado. Lo que procede ahora es sacarle la raíz tanto al número como a la unidad. Cuando sacamos la raíz a la unidad, es como que estuviéramos dividiendo 2 entre 2 y 2 entre 2, que es el superíndice, el índice de la raíz cuadrada, 2 entre 2 es 1. Me queda, se simplifica la unidad del centímetro en centímetros solamente.
y calculando la raíz de 125 tendríamos este valor. ¿Qué indica este valor? Lo que indica que el tamaño del vector resta es de 11,2 centímetros de largo. Si esto lo hacen ustedes en una hoja milimetrada a medida, cuando ustedes dibujen el vector resultante con una regla, pueden tomar la medida desde este cero hasta esta punta y esa medida debe coincidir con este valor. Eso le da a ustedes la seguridad que van por buen camino. Ahora, lo que nos piden calcular, después que tenemos ya su módulo, es la dirección. Observen, la dirección de este vector me está dando por debajo del eje X, lo que quiere decir que su resultado debe darnos negativo. Recuerden que la dirección la calculamos ubicando el ángulo con que barre el vector el eje de la X y se considera positivo ese ángulo siempre y cuando ese vector vaya en dirección antihoraria, o sea, en este sentido. Si este vector va en este sentido, el vector va a ser positivo. El hecho es que aquí está barriendo por debajo del eje de X en el cuarto cuadrante. Lo más lógico es que ese resultado me vaya dando negativo. Vamos a ver cómo lo vamos a ubicar para que corresponda a lo que dice la teoría en física. Podemos usar las razones trigonométricas o las funciones trigonométricas. En este ejemplo yo les voy a mostrar cómo se calcula con las tres funciones trigonométricas. Sin embargo, una vez que usted domine el ejercicio, puede usar una de la que mejor le convenga o en la que le ofrezcan los datos correspondientes para su cálculo. Veamos que vamos a calcular este ángulo barrido que nos daría la dirección usando la función del seno. La función del seno del ángulo, nos dice que tenemos que asociar el cateto opuesto, pero el cateto opuesto ¿a qué? Al ángulo. Si este es el ángulo que yo voy a ubicar, el cateto que está opuesto a él, o el lado que está opuesto a él, es justamente el que está frente de él. En este caso sería la proyección de la componente Y. Esta que está aquí la estamos proyectando acá y esto es el lado o el cateto opuesto al ángulo. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos. Esta H significa el valor de la hipotenusa. En este caso, el valor de la hipotenusa corresponde al módulo del vector resta que ya lo calculamos. Tenemos el cateto opuesto con un valor de menos 10 porque es la proyección del eje Y y tenemos la hipotenusa con valor 11,2 porque la calculamos como el vector módulo de este vector posición. Sustituimos los valores y una vez que los tenemos sustituidos, nos damos cuenta que los centímetros se van a cancelar. Cuando hacemos la división, conseguimos el argumento y este argumento ya nos está dando negativo porque indica que el eje, la coordenada Y es negativa. Para despejar el seno del ángulo, porque no me interesa el seno sino el ángulo, el seno pasa dividiendo. Nos interesa llevarlo de forma horizontal, o sea que aparezca multiplicando con el argumento. Para pasarlo de división a multiplicación, simplemente le cambiamos el signo al exponente. Como el exponente del seno es 1, no se coloca, se sobreentiende que es 1, al pasarlo multiplicando, ese signo del exponente cambia y de ser positivo va a pasar a negativo. Por eso es que aparece este menos 1. En sus calculadoras científicas tienen una función del seno a la menos 1. Este seno a la menos 1 lo colocan en su calculadora y dentro del paréntesis van a colocar el resultado de la división, que sería el argumento de esta función. Al hacer la operación nos sale que el ángulo barrido sería menos 63,2 grados. Inmediatamente le aparece con el signo verdadero que lleva este ángulo. ¿Cómo se anotaría esto? La dirección sería 63,2 grados. Vean que aquí no estoy colocando el signo y es válido porque después voy a decir por debajo del eje X positivo. Ya estoy indicando el signo con esta narrativa que estoy colocando aquí, con esta descripción cualitativa de lo que está pasando con el signo. O sea, la dirección sería 63,2 grados por debajo del eje positivo.
Veamos ahora qué sucede si buscamos la dirección usando la función del coseno. Desen cuenta que cuando vamos a buscar la función por el ángulo por la función del coseno, la fórmula nos está indicando ahora que vamos a utilizar el cateto adyacente al ángulo. En este caso, el cateto adyacente al ángulo es el que está pegadito al ángulo. Vamos a verlo en la otra gráfica un momento. Desen cuenta. Si mantenemos este ángulo que está acá, nos damos cuenta que el adyacente es el lado que está al lado del ángulo. Ya no es el lado que está al frente del ángulo. Ahora es el lado que lo tiene justamente al lado, el que es adyacente. Por eso es que la palabra adyacente. Este lado, cuando utilizamos la función del coseno, no nos dice el signo que va a llevar el ángulo. En tal sentido, el verdadero ángulo, tomándole el eje X, es el que está barriendo hasta llegar acá, o sea, el que va en sentido antihorario. El ángulo barrido tomando en cuenta las X positivas es aquel que va desde el eje positivo hasta que toca el ángulo que está barrido. Es todo esto. Cuando sustituimos los valores, tenemos que el cateto adyacente es 5 positivo y la hipotenusa sería 11,2. Al sustituir los valores en la ecuación y hacer la operación, nos va a dar el argumento positivo. Al despejar coseno y hacer la operación en la calculadora, nos da el mismo valor numérico, pero el signo no nos está dando como el signo real que lleva esa dirección. ¿Qué ocurre? Aquí se cometen muchos errores. Podríamos colocar que 63,2 grados tomando en cuenta el eje positivo y estaríamos diciendo la solución mala porque el ángulo que está no es de 63 grados, es mucho mayor. ¿Qué deben hacer en esta parte? Deben colocar el ángulo completo de la circunferencia, que en este caso hoy siempre son 360 grados, es el ángulo completo de una circunferencia, y se lo deben restar a este valor que tienen acá, de tal manera que van a conseguir el verdadero ángulo barrido del vector tomando en cuenta el eje X positivo, todo esto que está acá. Siempre tienen que considerar eso. ¿Cómo saben si es o no es el signo? Sabiendo dónde está ubicado el vector, en qué cuadrante está. Si lo ubican, se dan cuenta que este signo, este ángulo, no corresponde al cuadrante donde está ubicado el vector. ¿Cómo quedaría la respuesta de esta parte? La dirección sería 269,8 grados con respecto al eje positivo, porque estoy dando este vector que está acá. La mejor opción y la que yo recomiendo para sacar el ángulo o la dirección del vector es con la función tangente. ¿Por qué con la función tangente? Porque independientemente de dónde esté ubicado el cuadrante, esta función siempre le va a dar el signo de la ubicación del vector. No, es decir, puedo utilizarla sin graficar el vector resultante o sin tener la información de cuál cuadrante está ubicado. Claro, que si somos expertos, al ver el resultado del vector resultante, yo sé en qué cuadrante está y puedo tomar en cuenta el signo que lleva la dirección. Pero si no estoy experto graficando o haciendo resta o suma de vectores, con la función tangente nos da inmediatamente el signo que lleva la dirección del vector. Entonces yo les recomiendo que para empezar, cuando empiecen a trabajar con este tipo de operaciones matemáticas, trabajen siempre con la función tangente. Si nos damos cuenta, la función tangente no involucra la hipotenusa o el módulo del vector en este caso, sino que relaciona los lados del triángulo que forma el vector en la gráfica. Entonces, en este caso tendríamos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto hace referencia a la componente Y el cateto adyacente hace referencia al lado X. Entonces sustituimos en este caso los valores que tenemos para obtener el argumento de esta división.
Cuando hacemos la operación matemática, el argumento ya nos da con el signo negativo y al despejar la tangente nos da el mismo valor que nos viene dando con las otras unidades de funciones trigonométricas, pero esta arroja inmediatamente el signo que lleva esa dirección. ¿Por qué sucede esto? Porque al involucrar los dos lados y no la hipotenusa que no tiene signo porque es un valor absoluto, ella inmediatamente nos arroja siempre el signo de esa dirección. Así que yo les recomiendo que trabajen con la tangente. ¿Cómo quedaría esto? Igual que en el caso del seno, la dirección sería 63,2 grados por debajo del x positivo. Si saben cómo describir la dirección del ángulo, en este caso, la dirección del vector posición, porque esto aplica para todos los vectores, si saben cómo describir la dirección, entonces su resultado siempre va a ser el correcto. Creo que esta es la parte un poco más dificultosa de estas operaciones, describir de manera correcta esa dirección del vector. Para finalizar y que quede resuelto el ejercicio, vamos a buscar el sentido del vector. Para determinar el sentido del vector hay muchas maneras. Podemos decir que está arriba, que está abajo, que está a la izquierda, que está a la derecha, o en este caso, como está ubicado entre dos dimensiones, no está en una dimensión específica, sino que está ubicado entre dos dimensiones, podemos asumir el cuadrante donde está ubicado. Como ven en esta parte, en este gráfico que está acá, el vector coincide con el cuarto cuadrante, como les estoy diciendo. Para darle el sentido o hacia dónde apunta la punta del vector, nosotros utilizamos las coordenadas cartesianas. En este caso sería este, norte, oeste y sur. En el cuarto cuadrante nos está indicando que el sentido del vector resultante recta estaría en el sur-este. Y su respuesta sería la siguiente. Al estar en el cuarto cuadrante, su sentido es sur-este. De tal manera que así quedaría determinado todos los elementos que lleva el vector recta en esta parte. ¿Es aplicable para el vector suma? Sí. Se hace de la misma manera. Así que aquí te dejo otro ejercicio parecido para que apliques las operaciones que viste y puedas practicar y resolver estos ejercicios. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un me gusta, comparte, comenta, porque de verdad que me ayudarías un montón. Hasta la próxima.